Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. La Asamblea Nacional aprobó las nuevas reglas del juego para el próximo proceso electoral. Entre otras cosas, los legisladores cambiaron el método de asignación de escaños de Hunt por Webster. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Además, se dispone que los aportes de campaña se bancaricen y se transparenten los nombres de los aportantes. Con la reforma al Código de la Democracia empezamos hoy 24 horas. La votación para aprobar la reforma al Código de la Democracia se dividió en 3 bloques para garantizar la aprobación de la mayoría de artículos, los de consenso, los que tenían alguna dificultad y los relacionados al cambio del método para la adjudicación de escaños, que era el cambio más polémico para los partidos grandes. Se elimina, ojalá lo firme el presidente de la República, el sistema de Hunt, que es perverso y que tanto daño le hizo a la democracia en los pretéritos procesos electorales. 2, que los funcionarios públicos que van a la reelección no puedan, bajo ningún concepto, usar dinero de todos para su propia promoción. Y la tercera, la paridad progresiva de género, que es un logro importante para el país. Se aprobaron todos los artículos, alrededor de 160 y 10 disposiciones generales, que traen algunos cambios para las próximas elecciones. El presidente de la Asamblea destacó la reforma para el control del gasto electoral. El hecho de poder bancarizar todos los pagos y también los ingresos que se tengan permite saber de dónde vienen estos recursos y verificación de los mismos. Se crea también una especie de comité entre varias instituciones como el SRI, la Contraloría y otros organismos que van a estar en el momento de los procesos electorales verificando de dónde vienen los fondos de campaña. Señor operador, presente resultados. Con aplausos y abrazos, las mujeres de la Asamblea celebraron la aprobación de las reformas que profundizan la paridad de género en las listas de candidatos. Que si no objete el Ejecutivo, las elecciones presidenciales de 2025 obligatoriamente deberán tener binomios presidenciales conformados por un hombre y una mujer o viceversa. El 50% del encabezamiento de listas por parte de mujeres. Pero progresivo. De manera progresiva, arrancamos en el 2021 con un 15%, en el 2023 con el 30% y en el 2025 finalmente con el 50%. El artículo más polémico fue el cambio del método de Hunt que se utiliza actualmente al de Webster para la adjudicación de escaños, en el cual volvieron a coincidir socialcristianos y correístas oponiéndose a ese cambio. El Partido Social Cristiano consideró que el método de Hunt era un método que garantizaba mucho más el tema democrático, no solo y evitaba la fragmentación también a nivel ya en órganos de designación como el legislativo o incluso los consejos. La parte más numerosa de artículos de esta reforma al Código de la Democracia fueron para delinear de mejor manera el camino para la justicia electoral, que no cuenta con suficiente legislación actualmente. El hecho de que el Tribunal Contencioso Electoral pueda tener un banco de elegibles de conjueces que les pueda ayudar en procesos electorales a evacuar causas. La aclaración de normas, el hecho de que se establezca una dosimetría más adecuada para las infracciones en el caso de violaciones a la ley electoral. Las reformas al Código de la Democracia fueron aprobadas este martes por la Asamblea y en las próximas horas serán remitidas para la sanción presidencial, luego de lo cual se convertirán en las nuevas reglas del juego para el próximo proceso electoral. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y hubo reacciones por parte de expertos en materia electoral que cuestionan que no hayan existido cambios de fondo, mientras en el Consejo Nacional Electoral la presidenta celebraba la inclusión de reformas que incluyen la paridad de género. Así fue como celebraron la presidenta del Consejo Nacional Electoral y la viceprefecta del Guayas. Ellas, junto con otras mujeres, impulsaron reformas al Código de la Democracia para garantizar la participación en listas de un 50% del género. Hoy, el Ecuador le dice sí a la democracia con equidad. Este código cumplirá justamente con garantizar esa participación equitativa, paritaria. Sin embargo, esto, según el exmiembro del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Leas, no es garantía en un verdadero ejercicio democrático. Los liderazgos de las mujeres no nacen por la ley, sino por la propia actividad que ellas pueden generar dentro de un sistema democrático. En el Ecuador hay mujeres brillantes, pero ninguna de ellas quiere afiliarse a los partidos que están menospreciados, repudiados por la sociedad. Entonces, mire usted esa serie de contradicciones. Y recuerda que por
por las condiciones políticas, hombres, mujeres o jóvenes, si no se sienten motivados a participar, los mejores no lo harán. No es que sean mujeres. Para el puesto de hombres o mujeres no me interesa si es hombre o mujer, sino que me interesa que sea una persona que tiene la capacidad para desempeñar el cargo. La titular del Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con uno de los consejeros de mayoría, José Cabrera, resaltaron además otras reformas que fueron aprobadas en el legislativo. La Asamblea Nacional ha sido sensible con las aspiraciones del pueblo ecuatoriano al aprobar el cambio del método de adjudicación de escaños, al aprobar un mejor control al gasto de la campaña anticipada. Han sido propuestas que hemos impulsado desde el día 1 de nuestra gestión. Según Medardo Leas, había otros temas de profunda importancia para garantizar la transparencia del proceso electoral. Hubiera mejorado el sistema, por ejemplo, que tengamos un sistema más estricto para el funcionamiento de los partidos, para que tengan afiliados, tengan democracia interna. El organismo electoral espera que retorne el veto del Ejecutivo y que culmine con el proceso del órgano legislativo para entonces iniciar la socialización. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. En su gira por España, el presidente Lenín Moreno mantuvo entrevistas con periodistas de Diario El País, Televisión Española y de la agencia EFE. En ella se refirió a la situación económica que atraviesa el país y las consecuencias de las movilizaciones registradas en octubre pasado sobre las políticas de protección ambiental que ejecuta el país. El primer mandatario aseguró que se ha reducido la tasa de deforestación, por lo que el país recibió un reconocimiento de más de 31 millones de dólares y que se planea realizar gestiones para realizar un consumo de energía más limpia. Ya se siente el ritmo de la fiesta, suena un cachuchapi en acordeón. Se revienta. Las fiestas de Quito cobran cada vez más fuerza conforme se acerca la fecha de fundación de nuestra ciudad. Vamos al sur de la capital, en Chillogallo. Ahí está Daniela Valencia, donde se realiza un concierto. Hola Dani, buenas noches. Da los detalles. Buenas noches, compañeros, amigos televidentes. Así es, algarabía y emoción se viven aquí en el sur de la ciudad por las fiestas de la capital. Específicamente nos encontramos en el estadio El Jirón de Chillogallo. A pesar de la lluvia, aproximadamente 3.500 asistentes disfrutan de esta fiesta musical. Y es que hay un amplio repertorio, artistas y géneros musicales. En este momento están interpretando los cuatro del altiplano. Posteriormente, Señora Cumbia. Luego también está Manolo Criollo y el artista vallenatero colombiano Luis Mateus. Este concierto cuenta con seguridad, para ello tiene un centro de mando en el que agentes metropolitanos vigilan minuto a minuto este evento. Esto forma parte de un plan de contingencia y seguridad de la capital desde el 22 de noviembre hasta el 8 de diciembre para que todos los quiteños puedan disfrutar de estas fiestas con seguridad y celebrar los 485 años de fundación de la capital. Nosotros permaneceremos aquí en medio de estas melodías de la música, de la algarabía. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente noche y que viva Quito. Que viva Quito. Gracias, Daniela. Pero bueno, la congestión vehicular no cesa tras el inicio de estas fiestas. Varios sectores de la capital registran congestionamiento en este momento. Nos contactamos con nuestra compañera Steffi Paz, quien se encuentra en el sector de la Y, para que nos cuente cuál es la situación. Steffi, te escuchamos. Adelante. Compañeros en estudio, amigos televidentes, buenas noches. La fuerte lluvia que cae en este momento sobre la capital ha generado una congestión vehicular aún mayor de la que ha experimentado Quito en los últimos días tras el inicio de sus fiestas de fundación. Y es que el tráfico a esta hora es bastante pesado, como ustedes lo pueden ver. En este momento nos encontramos en el sector de la Y, en el norte de la capital, en donde decenas de vehículos se encuentran prácticamente estancados, recorren de poco en poco y esto genera cada vez
una mayor congestión. Normalmente a esta hora hay fluidez en el tránsito vehicular, pero los eventos programados para festejar a Quito han generado gran cantidad de tráfico, especialmente en las calles cercanas a los sitios donde se realizan estos programas. Recuerde siempre respetar las señales de tránsito y manejar con mucha precaución. Además, la AMT advirtió que estará realizando operativos, así que a tener mucha paciencia. Con esta información regreso a estudio con ustedes, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, Steffi. Gracias. Y del estresante tráfico vamos a relajarnos con la impresionante arquitectura de Quito, que data del siglo XVI, con imponentes plazas, conventos, iglesias y casas que conservan la estética barroca y gótica, que son las características perfectas que tiene la capital para ofrecer a los visitantes en el turismo religioso. La capital de Ecuador recibe cientos de miles de turistas anuales en búsqueda de patrimonio vinculado a la fe. Sus majestuosas iglesias, sin duda, son el principal atractivo turístico religioso. Un arte realmente, todas las columnas dóricas, los retablos, ¿cómo se llaman? Las columnas de arriba con los capiteles, todo es una maravilla. A visitar entonces. A visitar ahora por las fiestas de Quito, que están creo que abiertas todas las iglesias, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de la Compañía. Llegamos al lugar y nos encontramos con un grupo de turistas ávidos con sus cámaras para inmortalizar la experiencia. Lo que estamos viendo aquí hoy realmente demuestra una gran riqueza y un gran patrimonio el que Quito tiene en el aspecto del turismo religioso. En su interior es un verdadero museo religioso con numerosos cuadros, esculturas y retablos del siglo XVII y XVIII. La iglesia de la Compañía de Jesús pues, es una iglesia construida en 160 años primero, desde el año 1605 hasta el año de 1765. Es la iglesia barroca más importante de toda Latinoamérica y uno de los monumentos arquitectónicos más importantes del mundo. A unas cuadras de la Compañía de Jesús también sobresale la iglesia de San Francisco, el mayor complejo religioso de América Latina. La iglesia de San Francisco y el orden religioso sanfranciscano han tenido y siguen teniendo un profundo impacto sobre la tradición católica del país. Contaban cómo fue construida y bueno, creo que también ejemplifica un poco la historia de América Latina, de que los indígenas construyeron las iglesias. Dominando una de las plazas más significativas de Quito, la iglesia y convento de Santo Domingo. Cuenta con una historia ilustre, construido por monjes dominicos. Todo el complejo fue modernizado en 1880 por un sacerdote italiano. En general, Quito tiene unas iglesias maravillosas, porque cada una tiene una exquisitez increíble. Y también la Basílica del Voto Nacional, ubicada en la Venezuela y Julio Matobelle, uno de los edificios religiosos más extraordinarios del casco histórico de Quito, la cual irrumpe del paisaje de la ciudad como ningún otro edificio, con sus dos torres de reloj que se levantan gloriosamente hacia el cielo. Y si hablamos de turismo religioso, no podemos obviar el Panecillo, esta gran escultura gigante de aluminio, la más grande del mundo, la Virgen de Quito. Helen Quiñones, 24 horas. Más noticias, amigos. En las instalaciones del ECO 911 de Esmeraldas se desarrolló el 9º gabinete del sector seguridad. El ministro de Defensa se refirió al encuentro binacional de presidentes que se desarrollará en Cali, Colombia. En el marco del 9º Gabinete de Seguridad, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, recibió los informes de los trabajos realizados por las diferentes unidades militares acantonadas en la provincia. Además, se tomaron acuerdos para el encuentro binacional de presidentes que se desarrollará en Cali, Colombia, el próximo 10 de diciembre. El señor presidente constitucional de la República, como en ocasiones anteriores, realizará una serie de planteamientos que conviene a los dos países en materia esencialmente de seguridad, desarrollo, atención a la población. El ministro se refirió también a las medidas de seguridad que se implementarán en torno a la nueva vía que une Ecuador con Colombia, esto en el sector de Mataje, San Lorenzo. Para facilitar
para controlar el intercambio de personas, bienes, servicios. Se refirió también a la muerte del militar en servicio activo ocurrida en Sucumbíos. Cuando se realizaba un entrenamiento, aseguró que están dando toda la atención que corresponde a este lamentable hecho. Estamos dando todas las atenciones que corresponde, especialmente la cobertura que se tiene en cuanto a seguros social para la familia. Para combatir la inseguridad en el mar, el ministro mencionó que se encuentran realizando varias acciones, como el poder compartir el muelle del puerto de Esmeraldas. Esto significa que tendremos permanentemente un buque guardacostas para que esté atento al cumplir todas las regulaciones que se necesitan. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas. El presupuesto para proyectos de prevención de violencia de género pasó de 5,4 millones a 800 mil dólares. Es decir, se redujo en un 84%, según la comisión de la Asamblea que revisó la Proforma 2020. Representantes de organizaciones sociales están preocupados. En nuestro país, cada 3 días, una mujer, adolescente o niña es apuñalada, estrangulada, degollada, golpeada, quemada, asfixiada o disparada. Las autoridades calificaban este tema como prioritario. En 2014 se tipificó el femicidio y en 2017 incluso el gobierno impulsó una ley contra la violencia de género. Pero lo cierto es que el presupuesto para la erradicación de la violencia de género por segundo año consecutivo se reduce. Para el 2019, para los proyectos de inversión de violencia de género, se solicitó 5,4 millones, pero desde Finanzas únicamente se asignó 800 mil dólares. Es decir, se rebaja casi la 10ª parte del presupuesto que se necesita para atacar este problema tan grave en el país. Sin presupuesto suficiente, ¿cómo se ejecuta la ley? Era una ley que para ejecutarse necesitaba tener aproximadamente 14 millones de dólares. Desde Finanzas hacen una distinción. Por un lado, aseguran que las asignaciones a los distintos ministerios que se encargan de luchar contra la violencia de género continúan, pero por otro, reconocen que para el proyecto para erradicar a la violencia de género, únicamente se asignó poco más de 800 mil dólares. Al sistema de justicia se le redujo la asignación para violencia de género de 7 millones en el 2019 a 2 millones en el 2020. Es decir, deberán trabajar con 5 millones menos. Y a la Fiscalía se le bajó de 6 millones a 5 millones. Es decir, 1 millón menos para la investigación de estos casos. En este momento estamos haciendo un llamado al presidente de la República, a sus ministros y a los asambleístas en especial, que consideren que esta situación es grave y como tal lo que los dicen estos políticos cuando están, la familia es el puntal esencial de la sociedad. Pues trabajemos por esa familia que está afectada. Lo que preocupa aún más es que para el 2021 no se enviará una proforma presupuestaria a la Asamblea, por lo que la lucha contra la violencia de género deberá ajustarse a estas mismas cifras. Dayana Monroy, 24 horas. El gobierno invertirá 18 millones de dólares para erradicar la pesca ilegal y no reglamentada en el país. La medida se toma en respuesta al llamado de atención que hiciera la Unión Europea a Ecuador por supuestas falencias para controlar esta actividad. Casi un mes después que la Unión Europea le impuso una tarjeta amarilla a Ecuador debido a supuestas falencias en el control de la presunta comercialización de productos provenientes de la pesca ilegal, el gobierno nacional asegura tener ya un plan de acción para responder a dichas observaciones. Hoy el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, detalló algunas de las acciones que el Estado tomará para tranquilizar a uno de sus principales clientes. Principalmente son los monitoreos satelitales que estamos implementando, pero hay un tema importante que no se puede dejar pasar. Es la nueva ley de pesca. Yo creo que esa es la base fundamental para poder desarrollar la estrategia. Al mercado europeo le preocupa que las cifras no cuadren. Si la flota pesquera de Ecuador recoge al año cerca de 260.000 toneladas de atún, ¿de dónde salen las más de 500.000 toneladas que el país exporta? Para nosotros, pues esta situación no es nada agradable y por eso
solicitamos de una manera insistente la cooperación que se va a producir entre el sector privado y el sector público sea lo más eficiente posible para intentar sacar al Ecuador de la situación en que se encuentra en este momento con la tarjeta amarilla. Ecuador es el segundo país exportador de atún del mundo en el Pacífico Oriental. Aportó más de 1.121 millones de dólares en ventas hasta septiembre de este año, representando así el 13% del total de las exportaciones no petroleras del país. Y no puede de ninguna manera correrse el riesgo que, teniendo un acuerdo comercial con Europa, el flujo comercial se pudiese interrumpir. Por tal razón, Ecuador invertirá cerca de 18 millones de dólares para mantener este mercado. Para garantizar, ¿qué cosa? 200.000 plazas de empleo que genera este sector privado. Ese es el compromiso del Estado ecuatoriano. Hasta marzo del 2020 se deberá dar una respuesta a la comisión técnica que vendrá al país para conocer los resultados del plan de acción. Joana Ramos, 24 horas. Asesinan en la cárcel de Guayaquil al ex capitán del ejército Telmo Castro, quien fue señalado por sus nexos con carteles de México, especialmente con el de Sinaloa del Chapo Guzmán. La policía confirmó la detención de una persona. El cadáver de Telmo Castro estaba atado de pies y manos. Presentaba 23 heridas de arma blanca. En su tórax, en la cabeza, estaba desnudo. Así fue hallado en el pabellón de mínima seguridad del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 Guayas. Ahí se encontró el arma homicida, el presunto homicida, se encontró un cuchillo. Se presume que alias El Capi fue torturado y luego asesinado, donde habrían participado más de 3 personas, ya que el occiso era un ex miembro del ejército, que tenía conocimientos de defensa personal y que ahora otros privados de libertad han mencionado que difícil era neutralizarlo, por lo que aún este crimen no es claro. Aparentemente estaba acompañado por su victimario en la misma celda, no sabemos pues si había alguna amistad, algún tipo de negocio. Pese a que el interno Martín Gregorio Gómez Alvarado asumió toda la culpa, se presume no lo ejecutó solo. Se conoce que este sujeto tenía negocios de droga con el hoyo occiso, además de su amplio historial delictivo. Según información, Telmo Castro continuó liderando desde el interior de este centro penitenciario los vuelos negros, avionetas cargadas de droga. La semana pasada una narcoavioneta se estrelló en Montecristi, Manabí, junto a 2 tripulantes que fueron hallados calcinados. Se trataba de 2 ciudadanos mexicanos oriundos del cartel de Sinaloa, para el que durante años colaboró desde Ecuador el hoy fallecido Telmo Remijo Castro Donoso, quien era el nexo directo con el Chapo Guzmán, y que incluso fue mencionado en el juicio del siglo contra el narcotraficante más temido y poderoso del mundo. Un testigo protegido mencionó en dicho juicio que se entregaba a militares ecuatorianos $100 por cada kilo que pasaba por territorio y que era un negocio redondo porque nadie revisaba los camiones del ejército. Y citó a Castro como la persona que recibía los pagos. El ex capitán del ejército estaba a días de cumplir 1 año en este centro carcelario tras ser recapturado en diciembre de 2018 por no cumplir con las medidas sustitutivas dadas en agosto de este mismo año por una condena de 13 años por el delito de narcotráfico. Fue condenado en 2013 tras ser detenido en una camioneta con su socio, mientras a pocos metros llenaban una avioneta con 400 bloques de cocaína. En el empalme, droga destinada al Chapo Guzmán. En 2009 fue capturado en Baeza, dentro de un camión con insignias militares. En esa ocasión iba con otro militar. Les decomisaron media tonelada de droga, pero permaneció en prisión 14 meses. A pesar de sus antecedentes, el ex militar salió de prisión sin grillete electrónico al pagar el 40% de la pena. Ecuador sigue siendo el punto estratégico para el envío de droga y el enlace era Castro. Catalina García, 24 horas. El control del espacio aéreo y de los puertos de carga del país se habrían ofertado a cambio de millonarias sumas de dinero, según información oficial. En el caso por el que hoy se procesa a José Tuárez, encienden las alarmas en el gobierno en materia de seguridad. ¿Quiénes estarían en capacidad de pagar más de $4 millones por el control de rutas de vuelo y pistas de aterrizaje? ¿O hasta $26 millones por tomar el control de los diferentes puertos del país? Son 2 de las preguntas que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, se ha planteado en medio del escándalo por un presunto tráfico de influencias por el que hoy es investigado el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. Y no es para menos. En un audio difundido en redes sociales donde se escucharía a José Carlos Tuárez conversando con alguien interesado en la Dirección de Aviación Civil, el tema es claro.
Se ofertaba el control de rutas y del espacio aéreo a cambio de $4 millones. Claro. Todo, pistas, todo. Si damos los 4 millones, seguro que nos dan el 4 para... A ver, yo soy así y por eso puedo presentar. Claro, exactamente. Primero se posesiona. Ahí me parece. Posesionado, sentadito. Y ahora sí. Una vez que estamos sentaditos nos reunimos con la matrona. Perfecto. Para ahí firmamos. Entiendo que lo que hemos escuchado del señor Tuárez hace parte de ese proceso penal, ha sido obtenida con autorizaciones judiciales y será parte de lo que se utilice para que los jueces tomen su decisión. Para hacerlo se mencionaba como contacto en lo más alto del gobierno a la primera dama. Por ello, la secretaria jurídica de la presidencia, Joana Pesantes, denunció al sacerdote. Es parte de lo que aparentemente habrá que esclarecer quiénes se tomaban su nombre, con qué frecuencia lo hacían, con qué motivación, y es una de las alertas por la que dimos inicio a esta investigación. Precisamente una alerta que llegó a nuestros oídos porque se habían atrevido a tomarse el nombre de la primera dama. Pero ahí no queda todo. La denuncia de la que parte esta investigación fue colocada precisamente por un sujeto que fue procesado por tráfico de sustancias ilícitas en 2012, en el operativo Resurgir. Además, afrontó un proceso por lavado de activos. Él habría tomado contacto con Tuárez en 2 oportunidades. Su defensa lo ha negado todo. El señor Eduardo Cedeño lo ha buscado el señor Tuárez para colaborar políticamente, pero de lo que se está mencionando, el tráfico de influencia delito como tal, no se ha podido probar. Esta grabación es, sin embargo, apenas una de las pruebas que se tienen en el caso. Nuevos elementos de convicción se recabarán en los próximos 90 días, como parte de la etapa de instrucción fiscal. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El conductor de la volqueta que derribó el paso peatonal de la Avenida de las Américas en Guayaquil es buscado por las autoridades. No se descarta ofrecer una recompensa para dar con su paradero. Una licencia de conducir fue encontrada en el vehículo. Fue un aparatoso accidente. Una volqueta que circulaba en sentido sur-norte por la Avenida de las Américas y Guayaquil se impactó con un paso peatonal derribándolo en su totalidad. Eso sonó ¡boom! El camión jaló la parte del lado de acá, se le levantó. Y al momento de levantarse jaló la estructura y se vino abajo todo de una sola. El conductor huyó, pero agentes de tránsito encontraron esta licencia en la cabina del automotor. Según los registros de la ATM, Ángel Erilberto Castillo Naranjo, de los 30 puntos que le otorgaron con la licencia de conducir, le quedaban solo 7,5 puntos disponibles. El restante ha sido ya anulado por contravenciones. La placa es de Sucumbíos y la última revisión técnica vehicular de la volqueta se hizo en Huaquillas en el 2018 y fue solo una revisión visual. Hace poco en Machala el conductor fue sancionado por circular sin cumplir las debidas normas técnicas y con el parabrisas en mal estado. Esto significó una multa de $365.11 que no se ha cancelado. Estuvo retenido el vehículo por 7 días. La caída de la estructura provocó heridas a 2 personas que viajaban en un auto que quedó bajo el puente. Se trataba de un taxi informal que le hacía una carrera a Roberto Simmons, quien acababa de salir de la universidad. En un abrir y cerrar de ojos ya me di cuenta que ya estaba debajo del puente. Entré en pánico porque pensé que me había pasado algo, porque no sentía nada. Me tocó las piernas y veo que yo estaba bien. El más afectado fue el chofer que quedó atrapado entre la carrocería. Él sí necesitaba ayuda, así lo ayudaron a salir. Ahora se intenta dar con el paradero del chofer de la volqueta y las autoridades no descartan fijar una recompensa. Luisa María Heredia, 24 horas.